y de esas muchas gestas que se han producido en esta tierra. Para finalizar con nuestro compañero Pedro Pilar Jiménez y nuestro compañero Gustavo Prieto de esos psico-killers. Y la semana pasada hablábamos de un tema tan inquietante como los asesinatos de Jack el Destripador. Hoy va a tocar el turno a un particular ranking de lo que son asesinos en serie, esos psico-killers. Recuerden que tienen medios virtuales por los que contactar con nosotros, tanto en Facebook a través de Élite Radio Sevilla, por el cual también pueden ver este programa en directo, pues estamos emitiendo en Facebook Live. Recuerden, Élite Radio Sevilla, esa es nuestra dirección de Facebook, como Instagram, nuestro WhatsApp, el 611-145-513, 611-145-513, y también el resto de redes que utilizamos, como son @Élite Radio Sevilla SVQ, Élite Radio SVQ en Twitter, nuestra página web eliteradiosevilla.es y luego también en iVoox o en TANAP. De esta forma es como hoy va a comenzar este programa, precisamente hablando con nuestro compañero, nuestro buen amigo Josep Guijarro, que va a tener muchas cosas que contarnos y seguramente lo van a encontrar apasionante. Y al otro lado del hilo telefónico, Josep Guijarro. Amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Josep. Escuchaba tu introducción. Ahora. Digo que mientras escuchaba tu introducción, estaba contemplando la luna llena, que está a mi izquierda, y a la derecha, la constelación de Orión. Fíjate qué dos astros, qué dos componentes misteriosos para antiguas civilizaciones, para las actuales y seguramente también retos para las futuras. Qué gran placer hablar contigo esta noche, Josep. Qué alegría me da, porque son muchos años que nos conocemos, evidentemente, y yo siempre he tenido una particular devoción hacia tu figura, fíjate. Porque en todos estos años a uno va conociendo a todas aquellas personas que les interesa quedarse en su vida, aquellas personas que les suman, que les aportan, y yo sé que Guijarro siempre ha sido una de ellas, desde que estabas en aquella revista maravillosa que era Tu Más Allá, en la que fuiste redactor jefe, o cuando dirigías Karma 7, que aún recuerdo ese encuentro maravilloso, muy cerquita, fíjate, de donde nos encontramos ahora mismo, para hablar de las famosas fotografías, ¿verdad?, de los ovnis de Utrera, que fue quizás el primer contacto que Josep Guijarro y yo tenemos. Oye, has dirigido programas de radio, estás en diferentes medios de comunicación, no hace demasiado tiempo te venía en una reposición de Canal Historia, hablando de esa maravillosa serie que grabaste, que era Extraterrestre, La Rosa de los Vientos. Serie, por cierto, si me lo permites, que me he enterado ahora, va a emitir en abierto Discovery Channel próximamente, porque ha comprado los derechos de emisión. Pues una gran noticia, desde luego, la que nos das, porque siempre disfrutar de este tipo de programas y disfrutar de toda la información que se da con los expertos, con los profesionales que contactes para ello, pues es realmente alucinante. Pero sobre todo, oye, Josep, yo cuando normalmente hablo con algún investigador o cuando hablo con amigos a los que llamo precisamente para este tipo de entrevistas, yo siempre le suelo preguntar lo mismo. A Josep Guijarro, ¿cómo le entra el gusanillo del misterio? Como un buen día, aquel chaval que andaba por allí, por tierras catalanas, le da por decir, oye, pues me voy a poner a investigar, por ejemplo, el tema OVNI, que normalmente es por donde empezamos casi todos los de nuestra generación. Sí, pero tampoco fue muy así, fue de una forma muy insidiosa. A mí el gusanillo me empieza por la ciencia,
yo voy al kiosco y me enamoro de una revista que habla de agujeros negros. Como tenía que hacer un trabajo en el cole, porque te estoy hablando de una cosa que ya no existe, que se llama Educación General Básica, tenía que hacer un trabajo sobre meteoritos, y aquella revista, que era la revista Algo, tenía en portada el tema de los agujeros negros, pero llevaba un artículo de meteoritos. Así que en lugar de los meteoritos me quedé leyendo el artículo de agujeros negros, y aquello avivó mi imaginación. De manera que empecé a buscar entre las muchas revistas y libros que tenía mi padre, porque una cosa que tenía muy positiva a él es que era un gran lector, y di con una revistita que eran las selecciones del Rears Digest, que hablaba del Triángulo de las Bermudas. Bueno, aquello a mí me apasionó, y en cuarto de GB me puse a escribir un libro en el que yo era el protagonista y que yo descubría los misterios del Triángulo de las Bermudas. Cuando yo le dije al profe que había escrito un libro, que además había escrito a mano, era un trabajo de investigación, yo había pasado horas en la biblioteca recopilando todo lo posible acerca del Triángulo de las Bermudas, me dijo: Guijarro, tienes que leer esto en clase. y lo leí ahí, y aquello pues supongo que me gustó. Luego la coincidencia de que mis padres me dejaban al cuidado de la vecina del tercero, yo vivía en un primero, y como ambos dos trabajaban, mi padre y mi madre, pues cuando no podían atendernos y habíamos salido del cole, pues el cuidado de nosotros era esta vecina, que era medium espiritista. Te puedes imaginar. Ella puso en mis manos mi primer libro, que era No es terrestre, de Peter Colosimo, y todas esas cosas fueron pequeños gusanillos que fueron alimentando mi imaginación, mi fantasía, mis ganas de saber, de conocer, hasta que llegado ya el instituto dije: no, tengo que conocer gente de estas materias, y con motivo de la Semana Cultural propuse organizar un encuentro de investigadores de ovnis. Yo llamé al que entonces era el decano de los ufólogos españoles, don Antonio Rivera, que para mi sorpresa dijo que sí, y llamé a Natalia Solernou, que era entonces la delegada del Instituto de Relaciones Planetarias Interplanetarias de Barcelona, el IPRI, de los Carlos y Sixto Paz Wells, que acababan de tener todos aquellos encuentros en el desierto de Chilca, y que Juanjo Benítez había reunido en un libro llamado SOS a la Humanidad. Y bueno, de ahí pasé a hacer psicografías como un loco, porque me apasionó. Yo quería de entrada, pues como todo joven, ¿no?, intentar tener una experiencia, vivir un elemento de ese tipo en primera persona. Tanto es así que ayer mismo colgaba en mi canal de YouTube un vídeo que me sonroja decirlo, pero fue apasionante. Ya nos vamos al año 85, pasando unos cuantos años más, y en el año 85, en una asociación que yo fundo, pues con gente que de esa Semana Cultural pues queda apasionada por todos esos temas, nos reunimos aquellos chavales, constituimos una asociación que es la Unión Autónoma de Investigadores Parapsicólogos. Nos íbamos los fines de semana a casas encantadas, hacíamos sesiones de Ouija, nos íbamos al campo a avistar ovnis, y en una de esas excursiones a La Mola, que es el alto de una montaña a 1100 metros sobre el nivel del mar, que es el macizo de San Lorenzo del Mun, pues se nos ocurre, ¿por qué no?, llamar a los ovnis a través de una grabadora. Nos habían remitido un programa de radio de Mundo OVNI que se hacía en Bilbao, donde se hablaba de el caso de Zurbarán, 1976, un polémico avistamiento que iluminó todo un bloque de edificios, y que el testigo no se le ocurre mejor cosa que poner una grabadora en la ventana para tratar de captar un extraño bip que él está percibiendo, y hace que lo consigue. Hay una grabación
de más de media hora con ese sonido que después los pseudonazis, los escépticos o ciencinazis se encargarán de decir que era un sapo partero. Bueno, pues aquello lo ponemos en unos altavoces y nosotros no vemos nada, pero aquella noche se produce un macroavistamiento con miles de testigos en la ciudad de Barcelona, en Tarrasa, en Sabadell, que produce un eco en las pantallas de radar de más de 9 kilómetros y del que salen dos luces a velocidad supersónica, decía el controlador aéreo, que eran del tamaño de unos cazas, y bueno, varios aviones tienen que variar su ruta, bueno, aquello sale en la prensa y nosotros decimos, joder, qué casualidad, ¿no? A ver si habrá sido a causa de lo que hemos hecho. De manera que al día siguiente no nos vamos tan lejos a las montañas, nos vamos afuera de la ciudad y repetimos el experimento 30 de noviembre de 1985 y se vuelve a repetir el Festival de Luces. Deja aparte la policía municipal porque un bloque de edificios suenan los timbres y empiezan a apagarse las luces cuando el objeto está en su vertical. Bueno, aquello es un festival y bueno, esos son los inicios que marcarían hondo la aventura, y a partir de ahí pues vino todo rodado. Al contar eso se lo conté en una carta a José María Armengou, que era el director de Carva 7, quiso conocerme, me dijo que por qué no escribía aquella historia, fue mi primer artículo portada en una publicación, y bueno, a partir de ahí ya empiezas a conocer gente, investigadores, empiezas a forjarte, conoces a personas como tú, y poco a poco pues vas haciendo un bagaje, ¿no? Un bagaje que nuestro invitado de hoy, Josep Guijarro, que yo les garantizo a nuestros oyentes que es uno de los grandes del misterio, pues ha ido sumando poco a poco. Fíjate, estamos en una era de tecnología ahora mismo, estamos haciendo el programa y amigos como Lorenzo, como Carmen Bravo, como Miguel Ángel Paredes, como Susana, nos están viendo por Facebook Live y estamos compartiendo de qué forma ha evolucionado todo esto. Yo sé, ¿te acuerdas cuando poco menos que para estar en contacto con Madrid, por ejemplo, desde Barcelona o desde Sevilla, pues teníamos que enviar aquellas cartas y esperar las respuestas y oye, te hacía esta ilusión? Hoy todo es más inmediato, incluso un avistamiento ovni por aquel tiempo pues tardaba en propagarse, que se había dado casi 15 días y hoy día es casi todo inmediato. ¿Cómo ha cambiado la información, verdad? No diré que los tiempos pasados fueron mejores, porque cada tiempo tiene su pro y su contra, y los tiempos que nos están tocando vivir pues son igual de apasionantes que aquellos que vivimos, ¿no? Pero es verdad que hay cosas que uno echa de menos y que, haciendo una visión retrospectiva, creo que pueden mejorar hoy día la divulgación y la investigación, ya no del fenómeno OVNI, sino de todos los fenómenos. Como bien dices, entonces costaba mucho comunicarse. Y con Manuel Carballal, con Javier Sierra, con Bruno, con un montón de gente que se nos dio en llamar primero la generación Zenit, por el tipo de cámaras que utilizábamos, eran las reflex más baratas del mercado, y después yo diría que éramos también la generación de los sellos de goma, porque todas las cartas que llevábamos pues las poníamos llenas de sellitos, ¿no? Con el nombre de nuestra agrupación, o con la fecha de entrada o de salida y escritas a máquina. En fin, que comunicarse lleva consigo un trabajo increíble, ¿no? Pero si algo aportamos nosotros, aquella generación, fue que tuvimos la necesidad de conocernos, que es algo que, por ejemplo, generaciones anteriores, como Antonio Rivera, que se carteaba con Michel o con Vallée o con tantísimos ufólogos, lo hacían por carta, pero nunca tenían la oportunidad, salvo que sonara la flauta y les invitaran a un congreso en el que coincidieran, ¿no? Pero nosotros nos gastamos cantidad de pasta en trenes, autobuses, porque no teníamos ni coche, no teníamos capital, de manera que teníamos que comer, como quien dice, latas de sardinas y bocadillos
bocadillos, y yo, por ejemplo, recuerdo los viajes que hacía Andalucía, que eran en los trenes estrellas. ¿Recuerdas tú? Me acuerdo totalmente, José Manuel, que eran 12, 15 horas de tren pues, para investigar un determinado caso, o ir a conocer a un determinado investigador. Y fíjate que hoy miras eso, donde tenemos aviones, gracias a Dios el poder adquisitivo ha subido y muchos jóvenes pueden, digamos que con facilidades, desplazarse por el mundo. No sienten la necesidad de conocer al testigo, de ver sus reacciones cuando uno le está preguntando, de ir a pisar el lugar que él mismo ha pisado, de ir a ver la casa donde acontecen determinadas cosas, en fin, todo eso que al investigador le da una perspectiva extraordinaria de cómo andan las cosas y de cómo vive el testigo cada uno de sus haceres cotidianos, porque le ves con la mujer, le ves con los hijos si los tiene, con los familiares, le ves en su ambiente, cuando vas a un bar a tomar el café, y es un pueblo, si le saludan o no le saludan, si tiene fama de ser el loco o de no serlo, en fin, esas cosas que al final determinan en gran manera si puede ser un fraude o no es un fraude aquello que estás investigando. Hoy, gracias a Internet, que nos permite comunicar tanto, pues tenemos un exceso de sobreinformación muchas veces, pero tenemos carencias de personalización, de ver, de sentir, de vivir la experiencia, de estrechar la mano o de ver la mirada, no a través de un televisor, no a través de un monitor, no a través de un Skype. Qué curioso que en todo este tiempo han sido... Perdóname, no te escuché porque me dio la tos. Que en todo este tiempo, Josep, han sido muchos kilómetros los que se han recorrido. Yo soy de los que piensan que el misterio no se mide en kilómetros, sino en experiencias, en momentos. Pero, bueno, es una forma también de cuantificarlos. José Guijarro tiene además una publicación, vamos a llamarla así, muy especial, que son los 32 rumbos. Los 32 rumbos al cual yo le tengo un especial cariño. ¿A dónde no te ha llevado todavía uno de esos 32 rumbos, José? Bueno, me queda mucho mundo por explorar, por suerte o por desgracia, no lo sé. El mundo necesitaríamos, yo creo que muchas vidas para poder explorarlo, al menos de la manera que mola hacerlo, que es metiéndote entre la gente y sabiendo cómo hablan, cómo pulsan, cómo se comunican. Pero es verdad, yo he tenido oportunidad, pues ahora he perdido la cuenta, pero de estar alrededor de 53 países diferentes, pero tengo grandes lagunas, por ejemplo, en todo lo que es el África subsahariana, buena parte de Asia, buena parte de Norteamérica, es decir, o Australia, por ejemplo, no he estado, hay muchas zonas, muchos países, muchas aventuras todavía por recorrer, y el tiempo pasa deprisa. En un par de meses estoy cumpliendo 52, ¿sabes? Y no sé si me va a dar tiempo a ver mucho más. Pero a veces dicen que más vale poco, pero bueno, ¿no? Y es verdad que incluso cuando he estado fuera de la primera división, yo hubo un tiempo, después de mi salida de Más Allá, que me tomé mi tiempo de reflexión, tuve que trabajar como guerrillero vendiendo temas pues para diversas publicaciones, entonces había variedad. Ahora nos hemos quedado solo con una, ¿no, verdad?, en papel. Pues ostras, te da mucho tiempo para pensar. Yo necesitaba tomarme un tiempito, colocar las cosas de quién es quién, y fue Javier Sierra quien en una llamada telefónica me vino a ayudar mucho, en el sentido de te apetecería dirigir una publicación de viajes. Y ostras, tuve una reunión con los editores, acepté el reto, me convertí en el director de Rutas del Mundo, y gracias a eso tuve oportunidad de viajar, en teoría, para otras cosas que no tenían que ver con el
del misterio. Pero fíjate que es curioso el universo, ¿no? A veces, voy a decirlo, que ya no estamos en horario infantil, a veces es hijo de puta el universo. Porque cuando tú más querías huir de esas historias, pues de verdad que en el lugar menos indicado siempre encontrabas una historia. Siempre había algo que te llevaba de nuevo a la casa encantada, al fantasma, la historia de un pirata, de un tesoro perdido, de, qué sé yo, de avistamientos ovni, de Torres Magdalena en otros lugares que no son Francia, en fin, de templarios. Han habido tantas cosas llamativas, tantas aventuras que, claro, ¿qué vas a hacer? Pues las recoges, porque si vienen a ti es por alguna circunstancia, pues que tengo ahí un archivo por sacar todavía aventuras para dar y para vender. Es tremendo como la vida, da igual que sea el misterio o que sea la vida misma, Josep, pero como muchas veces se alía contigo o contra ti y te acaba poniendo en situaciones que no creía que te ibas a ver nunca, y cómo al final todo se puede resolver de una manera o de otra, pero te llegas a preguntar si realmente todo esto es casualidad o no, o si las leyes del universo realmente... tú tienes un libro que habla de las casualidades. Tengo dos. Tienes dos, es verdad, tienes dos, está hecho en dos partes. De casualidades entiendo un poco y no soy pretencioso, y tú lo sabes porque soy muy humilde en mi forma de ser, pero es verdad que, joder, es que han pasado tantas y tantas cosas, y cuando tú hablas con la gente, y me ha pasado sobre todo con testigos, ¿no? O con víctimas del misterio, inclusive con gente que tenía una cierta vocación o unos ciertos poderes, vamos a llamarlo así, muy entre comillas, para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Unas facultades a las que quería dar la espalda por su situación familiar o económica o laboral, y que, joder, la vida le empieza a poner dificultades hasta que dices, bueno, le das la vuelta y te enfrentas realmente a eso que te está llamando. Por eso, cuando me ha tocado estar en segunda o en tercera división dentro del misterio, porque nos la hemos visto de muchos colores, pues nunca me he cerrado a las cosas que te venían. Yo siempre he tenido un lema, que es el de desplegar las velas y a ver el viento hacia donde sopla, ¿no? Y el viento te suele llevar por el buen camino. A veces puede ser el más tortuoso, pero sigo ese instinto, ¿no?, de dejarme llevar como lo haría un navegante por los vientos alisios y que te lleven al lugar correcto, ¿no? Hace bastante tiempo, casi tanto como conozco a Josep Guijarro, y les garantizo a los oyentes de Código Oculto aquí en Élite Radio, en el 100.8 de la FM, que es mucho tiempo, conocí también a una chica que se llamaba Patricia, y que yo tuve una conexión muy rápida con ella. De hecho estaba vinculada al mundo del misterio, y que para mí aportaba esa dosis de frescura, esa dosis de simpatía y esa dosis también de saber estar y de trabajar, que es tan necesaria en este mundo del misterio. Había ocasiones en las que eran otros tiempos, evidentemente, no se entraba en debates sexistas ni mucho menos, en la que se decía ya que había pocas mujeres en el mundo del misterio. ¿Qué le aporta a Josep Guijarro Patricia Arbiach? Bueno, me aporta muchas cosas, ¿no? De hecho, se ha convertido en mi mujer, de modo que algo me aportará. Pero sí, es alguien que siempre he tenido apoyo, ¿no? Y a veces retos, porque ella es bastante escéptica y crédula a la vez, porque yo creo que es una tocacojones. Es decir, cuando tú dices que eso no lo crees, dice que sí, y al revés, cuando tú dices que sí, ella dice que no. Pero eso va muy bien, porque suele pasar, y sobre todo cuando has llegado arriba, que todo el mundo te hace las palmas, ¿no? Y cuando que te hacen las palmas, Palmeros, no tienes posibilidad de evolucionar,
porque los palmeros lo que quieren es intentar buscar un hueco para ponerse a tu lado, ¿no? Y como ahora no me dan las palmas nadie, pues ¿qué ocurre? Que los buenos consejos son aquellos de los que realmente hacen crítica constructiva, no critican al trabajo, critican una determinada historia, no critican a la persona, no critican sus habilidades sociales si las tiene, o deshabilidades si es que no las tiene. Y eso Patricia ha sido maravillosa en ese sentido. Por lo demás, ha sido aventurera conmigo en muchas cosas, se ha apasionado por el misterio. Fíjate que cuando nos conocimos, pues nos caímos como el culo, pero esas cosas suelen pasar, que al final los contrastes tienden a atraerse, ¿no? Los contrarios tienden a atraerse, y yo creo que eso es algo maravilloso. Es fundamental, además, que la pareja de un investigador vibre en esa sintonía, porque es difícil. Hay ausencias, hay viajes, hay malentendidos muchas veces, que si no está formada y no conoce bien en qué está metido todo esto, pues la desconfianza muchas veces se instala. Porque además es verdad, antes has dicho una cosa que es una verdad como un templo, José Manuel, y es que el misterio es sexista, muy sexista. Es ahora, gracias a Dios, que muchas mujeres están despuntando. Silvia Casasola se encarga muchas veces de ponerlas en relieve, pero yo creo que se pone ella solas. Clara Tahoces, Lourdes Gómez, en fin, hay muchas personas, muchas mujeres que por fin empiezan a destacar, a escribir sus libros, a dar sus charlas, en definitiva, a ser de igual a igual con otros investigadores masculinos, que es lo que yo creo que reclamábamos, porque la mujer tiene a veces una sensibilidad muy especial, una forma de pensar distinta a nosotros, sexto sentido, de ver las cosas de una forma, no voy a decir mejor, pero sí más resolutiva en muchas ocasiones, ¿no? Diferente en cualquiera de los casos. Fíjate que eso es un papel que a mí siempre me ha gustado contar en mis programas. De hecho, ahí están mis colaboradoras. Antes te nombraba algunas, ¿verdad? Pero desde Carmen Bravo, desde Susana Villalobos, desde personas como Esther Núñez, como Laura Álvarez, es decir, y todas otras, muchas mujeres que han pasado por los programas, y que todas han puesto, a mí me han demostrado algo. Saben trabajar muy bien, tienen una perspectiva diferente de las cosas a las que nosotros podamos tener, sacan lecturas que nosotros nunca sacaríamos, de ahí ese sexto sentido del que te hablaba, y en muchas ocasiones aportan lo que evidentemente nosotros no sabemos, y es que somos un complemento. Al fin y al cabo, lo femenino y lo masculino siempre se da la mano en todo, hasta en el misterio. Escribiste un libro que me hubiera gustado escribirlo a mí, Josep, el de Aliens Ancestrales. Mira que el programa me da coraje. Mira que me da coraje. Pero sí, porque es que ya se están pasando. Pero siempre tienes la oportunidad, porque tú sabes que este Aliens Ancestrales es una especie de libro de bitácora, de cuaderno de viaje, del rodaje de las 2 primeras temporadas de la serie. Y la verdad es que las aventuras que cuento ahí, que se iban además complementando con otros viajes, porque yo estaba trabajando entonces en esa segunda división, que era la revista Rutas del Mundo. Pues estando en uno de esos viajes, me llama Loren, dice: mira, a mí esto de los ovnis no me acaba de encajar, ¿te gustaría hacer este proyecto? Pues vale, pues perfecto. Pero claro, tenía que compaginar ambas historias, fue complicado, pero al final salió, y la verdad es que el resultado tanto de la serie como después de la recopilación que hice para el libro, pues me ha resultado maravillosa. Quien lo ha leído sabe que es una historia casi pseudonovelada, en el sentido de que son vivencias, un poco en el estilo literario que Juanjo Benítez empezó con sus libros de ovnis, ¿verdad? Pues sigue un poco ese esquema, no es dato, a pesar de que yo soy don dato y me gusta machacar y ir metiendo cositas, porque
creo que los libros deben ser no solo de divertimento, sino de consulta, y guardarlos y releerlos una y otra vez, como yo hago, y tengo más de 5.000 en casa. Pues yo me lo pasé muy bien, y creo que es un libro muy agradecido, sobre todo para quien lo ha leído, porque ha encontrado ahí una fuente indiscutible, tanto para cuando viaja como para cuando quiere reflexionar, como yo ahora lo estaba haciendo en el balcón, mirando la luna y mirando a Orión en el firmamento, ¿no? A mí me parece una obra fantástica, con Editorial Luciérnaga, porque entre otras cosas ponía un poquito de cordura a lo que es el programa en sí, el de Alien Ancestrales, que hoy podemos ver en Discovery Max. Y me gustaba por eso, y me gusta esa obra por eso, porque recoge el testigo que dejaron atrás quizás personajes. Tú antes citabas a Peter Colosimo, pero habría que citar también a Erich von Däniken, con todo lo polémico que era o que podía llegar a ser, o que sigue siendo exactamente, el propio Charles Berlitz, que tiene algún que otro libro dedicado a ese mismo tema, Zacharias Sitchin, con esas traducciones un tanto heterodoxas que hacía de aquellas tablillas sumerias, pero que de alguna forma no hace más que recoger todo lo que nos llama la atención y todo lo que resulta curioso a lo largo y ancho del mundo, forjado en las antiguas culturas, en las antiguas civilizaciones, que la verdad es que muchas veces no resiste una comparación, porque comparar con algo actual es tan evidente que uno no puede menos que decir, bueno, ¿y cómo un señor hace 6.000 años fue capaz de tallar esto con un conocimiento tan cercano al que tenemos hoy día? Es que es imposible. Bueno, pues te encuentras con eso. Enseguida te doy alguna clave, pero es que has vuelto a decir una cosa que me ha vibrado, ¿no? Me ha llamado la atención, y ha puesto algo de cordura a lo de la serie. Y es que los tiempos en los que estamos viviendo hoy, si la serie Aliens Ancestrales, la de la televisiva de Canal Historia, y que después han emitido otros canales como Discovery Max, si han tenido éxito, o si lo tienen los canales de YouTube, en los que se dicen auténticas chorradas, es porque estamos en un tiempo donde el sentimiento predomina por encima de la razón. Y habrá quien acuda al televisor o pues se vaya al canal de YouTube solo como mera distracción, pero hay otros que lo hacen buscando una paz espiritual, que encuentran en la la necesidad de poder encontrar en la vida cosas que le den espejo a sus creencias, ¿no? Y aunque no exista una prueba absoluta de la existencia de los extraterrestres entre nosotros, se aferran a cualquier comentario de un señor que sale en una pantalla cuadrada, sea la del televisor o sea la del móvil, para creer que efectivamente pues los reptilianos están contra nosotros, que hay una guerra con los draconianos. Bueno, cuando tú al final bajas eso al planeta Tierra y te encuentras con esas personas cara a cara, que yo me los encuentro a veces, al menos una vez al año en el Congreso Mundial de Ufología, y viene gente de todas clases y condiciones, y empiezan a decirte, bueno, pues conspiranoias absolutamente fantásticas, yo me quedo anonadado. Pero cuando yo veo que cualquier youtuber de estos tiene millones de seguidores, he dicho millones, y los que planteamos una cosa con algo de seriedad nos quedamos en unos pocos miles, pues caramba, será que es circo para el pueblo, le están dando lo que necesitan, la creencia que ellos quieren. Yo he contado en algún medio la anécdota de que cuando fui a presentar el primer Congreso Mundial, en el que habían multitud de contactados como invitados para el panel de conferenciantes, se me ocurrió decir, medio en cachondeo, porque ya conoces mi estilo, que cuánta gente habría tenido contactos con extraterrestres.
creer que un porcentaje amplísimo, creo que era pues, un 70 o un 80%, levantó la mano. Y yo dije, ostras, los ufólogos hemos perdido la partida, porque esta gente, nosotros no nos la vamos a creer y tampoco se la cree la ciencia, de manera que si no pueden acudir a uno o a otro, a quienes acuden son a los fantasmas, entre comillas, que encuentran en este tipo de programas en los que se juntan los churros con las merinas para sacar una teoría verosímil, pero que se basa sobre fundamentos absolutamente falsos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el edificio cae, un poco la sensación que uno tiene es que estamos, a pesar de la cantidad de información que tenemos, estamos peor informados que cuando teníamos revistas, cuando teníamos cosas que nos daban a leer o escuchábamos la radio, pero íbamos recibiéndolo de semana a semana o de pozo en pozo o de gotita en gotita, que podíamos asimilar, podíamos hacer pensar y podíamos de alguna manera pasar por el filtro de la razón. Ahora no, todo va a tanta velocidad que solamente va al filtro del corazón, y el corazón está muy bien utilizarlo, pero no es buen consejero cuando se trata de cosas tan problemáticas como esta. Digo problemáticas porque fíjate hasta dónde llega esto. Todo el mundo ha quedado consternado por el asesinato de estos dos chiquillos en Valencia. Hoy mismo la madre de esos chiquillos asesinados tenía un brote psicótico en su celda, en la que reclamaba ver a sus propios hijos. Pero recuerdo, los 2 días de conocerse el fatal destino de estos chavales, que una publicación, con ella varias replicaron, contaban que se esperaba de unos jóvenes que devoraban información sobre ovnis, solo les faltaba llevar el papel de plata en la cabeza porque creían en cosas muy misteriosas. Miren, yo llevo creyendo muchas cosas de este tipo y no voy matando chiquillos, ni a mis hijos, ni a los de los demás. Y es como si hubiéramos hecho una regresión a los tiempos del franquismo, ¿verdad? A ese caso Tarrasa, en los que se les pasaba por el filtro de la sociedad, de decir, bueno, no, que no se aproximen estas cosas, que esto es peligroso. Y eso nos lo trae la sobreinformación. La verdad no está en YouTube, pero sí la información. Hoy día, por suerte o por desgracia, estamos comprobando cómo para muchos investigar es ir a un determinado lugar una noche, hacer un vídeo, sacar el tiempo demandado que más se suele visualizar en estas plataformas de vídeo, 4 psicofonías, algún que otro movimiento raro, quizás un poco de visión nocturna, y ahí se condensa todo. Es trágico, pero es lo que se está forjando. Yo no sé qué va a ser el día de mañana, pero desde luego esa no es la investigación ni tampoco es la verdad, que muchas veces, como tú bien comentabas, aunque la sintamos dentro, hay que buscarla en la cabeza, nunca en los sentimientos. Josep, ¿qué libro tienes tú de cabecera dentro del mundo del misterio? ¿Cuál es ese libro que, si te dicen de esa biblioteca que tienes de 5.000 volúmenes, cuál dice, este no me lo toques, te puedes llevar el resto, pero este te lo queda? Es que complicado, no sabría quedarme con uno, porque hay varios de esos libros incunables que guardo además en un estante aparte para que ni el polvo ni los ácaros me los destruyan, ¿no? Porque fueron libros muy muy difíciles de tocar. Casi te diría una colección, y es la colección, ahora no me sale, Otros Mundos, que editó en su día Plaza y Janés, y que, bueno, tiene ahí libros verdaderamente fantásticos. No te voy a decir Powells y Bergier, que los he leído un par de veces, me parecen una paja mental. El retorno de los brujos. Pero en la época me apasionaron. Pero sí hay libros de von Däniken, por ejemplo,
que leo y releo y me parecen maravillosos, como libros de la primera época de Juanjo, que siguen siendo maravillosos. Pero si tuviera que quedarme con uno solo, es complicado, ¿eh? Pero mira, casi te diría, y es un libro a lo mejor que pocos conocen, pero un libro que me apasionó en su día, fue Años Luz, de Gary Kinder. Era una investigación exhaustiva sobre la figura de un controvertido contactado que se llama Edward Billy Meyer. Y ahí, después de haber leído mucho en plan believer, yo creo que puso las bases del pensamiento racional, de la desconfianza, de que no todo el mundo va contándote la verdad, y de cómo hay que comprobar y contrastar muchas cosas. De manera que me quedo con ese, me quedo con Años Luz de Gary Kinder. Aquellas pleyadianas de... Sí, que resultaron ser presentadoras de televisión. Pero bueno, una cosa maravillosa. Con esas también me molan a mí, porque las pleyadianas de las Pléyades están a 440 años luz. Yo no sé si alguna vez pillaré cacho, pero al menos con las de la tele algo más próximas están, ¿no? Algo más cerca. Si seguimos caminando por esta historia del misterio tan particular que tenemos como protagonista de Josep Guijarro, tenemos que hacer otra parada en un informe muy curioso que fue el informe Cometa, aquel informe francés sobre todo lo que era el fenómeno OVNI. Pero no obstante, prefiero pararme con él en un tema que ha tocado, del cual se realizó o se filmó una película, Platillos Volantes, y que habla de dos suicidas que, bueno, un buen día deciden entregar su vida en pro a no sabe qué, ni saben qué, porque lo único cierto es que atrás se dejó una existencia y un también hobby, que eran esos objetos voladores no identificados. Polémico todavía, Josep, el caso de los suicidas de Tarrasa, por una serie de circunstancias que se dio, que como encontrar la nota colocada sobre el pecho de uno cuando un tren había pasado por lo alto, parece algo también extraño. ¿Qué hay de verdad y qué hay de leyenda en todo esto de los suicidas de Tarrasa? Hay muchas cuestiones oscuras y que han trascendido poco a los medios de comunicación, y a pesar del tiempo transcurrido, esto pasó en 1972, siguen algunas heridas abiertas. Estos dos chicos, José Félix Rodríguez Montero y Joan Turu, eran vecinos de mi ciudad, de Tarrasa, por lo que yo, antes de conocer en profundidad el caso, tenía que escuchar permanentemente: cuidado con lo que lees, no vayas a acabar como estos dos. Este era el comentario prácticamente día sí día también, de amigos, de familiares, de mis padres, por supuesto, que no les gustaba. Ellos querían que fuera abogado. Fíjate, me salió ufólogo, ¿no? Y fíjate, a pesar de ser un caso que tenía en mi ciudad, el interés por el mismo y por revolver la mierda, todo hay que decirlo, nació de un amigo común, que es Manuel Carballal, que estaba tan interesado que se venía a mi ciudad fin de semana, tras al menos un fin de semana o 2 fines de semana al mes, para investigar el asunto. Y claro, un poco me sentí empujado a meterme en él. Tuvimos oportunidad de rescatar testimonios, conocidos, familiares, periodistas. Asombroso, incluso a mi alrededor había muchas personas involucradas que no tenían ni idea, hasta descubrir que mi propio primo les había conocido, ¿no? Bueno, cosas realmente sensacionales, pero lo más singular y lo más cinematográfico, tristemente, no como lo plantea Aybar, Óscar, en la película Platillos Volantes, que si bien dibuja muy bien
la sociedad de la época luego hace un churro patatero con la vida de estos dos, ¿no? Y los pone de frikis cuando en realidad eran personas muy serias. El primero, José Félix, porque era nacido en Aguadulce, en Sevilla, y porque este hombre se vino a Cataluña pues como vendedor de prendas textiles, pero eso le hacía viajar por toda España y seguir manteniendo contactos vivos, entre ellos en la propia Andalucía. Conoció al padre Enrique López Guerrero, que tú también conociste en su época. Por ejemplo, se fue a Huelva a asistir a los trances del Palmar de Troya al Papa Clemente Domínguez. En fin, hay cosas realmente increíbles, porque este hombre, en un momento determinado de su vida, ya casado, pues descubre que lo que le gustan realmente son los hombres. Él hace una confesión a su pastor, cambia de religión, de la católica a la evangélica, no de religión, sino de línea, ¿no? Y se hace pastor protestante, en el que confiesa su homosexualidad, cosa que jamás llegará a saber su propia esposa. Y bueno, en un contacto que aparece en la ya desaparecida revista Caramba 7, conoce al chico más joven, 19 añitos, con planes para boda, bien situado en la empresa, una empresa también textil en Tarrasa. Este era de origen catalán, con un amigo suyo, Jordi. Nos contaba que habían quedado pues, para ir a ver las estrellas, que era un chico muy interesado en el asunto de los ovnis y que había contactado con José Félix a través de Karma para estudiarle, porque él entendía que este tío, al que conocían como el venusino, tenía un carisma, una personalidad muy especial. Algunos incluso han vivido fenómenos paranormales en su casa. Hay algunos políticos que los han vivido en primera, hoy políticos, entonces eran chavales, que los han vivido en primera persona en su casa. Ver cómo levitaba, por ejemplo, una de esas radios de válvulas que eran tan pesadas, ¿no? Y todas esas cosas, me imagino que en muy corto espacio de tiempo, porque todo pasó, como que dicen, 3 semanas, ¿verdad? Levantó su fascinación. No sé si el uno también con un interés sexual o no lo sé. Algunos escritos evidencian que algo de eso había, pero el caso es que uno se prepara para el suicidio y el otro, digamos que no, que sigue un poco su intuición de querer seguir viviendo experiencias al lado de José Félix. Y después de ir a ver una conferencia en Sabadell, se detienen en el apeadero y ahí esperan al primer tren de la mañana que les pase por encima. Como tú bien dices, José Manuel, algo inquietante es que aparecen con, imagínate, el tren les pasa, les degolla, pero los cuerpos salen rodando, de manera que uno queda iba a decir en el arcén, en lo que es el hueco que queda entre la vía y las piedras, y el otro pues queda unos metros más allá. Pero los dos están en la misma posición y los dos sujetan del mismo modo una nota con el peso de su mano, y la otra mano los dos la tienen extendida del mismo modo. Hombre, yo creo mucho en las casualidades, ¿no? Pero que te arrolle un tren y que acabes los dos en la misma posición después de haber dado vueltas con él, ahí tuvo que haber una tercera persona que colocara esas notas y que colocara los cuerpos en esa situación. Pero como antes te insinuaba, el régimen, estamos en el año 72, Franco todavía no ha muerto, estamos en el tardo franquismo. El régimen también tenía su poder en ese sentido, y el mensaje era decir, mira, este tipo de historias que se van de los postulados de la Iglesia Católica Apostólica Romana pueden ser peligrosos. Por lo tanto, ya está bien que aprendan la lección. Además, los dos vivían en el barrio rojo, en la zona conflictiva, en Canaglada, ¿no?
con lo cual ya les estaba bien, era una lección. No se quiso, no se puso empeño en investigar qué pudo haber detrás de esto. Lo hicimos nosotros, pues muchos años después, y la verdad es que aún hoy podríamos seguir rescatando cosas de ese caso apasionante. Pues esta es la figura de José Quijarro, un maravilloso amigo, un investigador de los que ya no hay, un fotógrafo excelente, un viajero empedernido, un magnífico padre y sobre todo, bueno, una gran persona que esta noche pues ha querido acercarnos, ha querido abrirnos un poquito las puertas de su corazón, de su alma y también de su vida profesional, pasada y presente. El futuro está por escribir, y que se ha querido acercar aquí a Código Oculto, a Élite Radio, para hablar con un amigo, casi por espacio de una hora, de lo que de momento más nos apasiona, que es el mundo del misterio, aunque no ocupe totalmente nuestra vida. José, muchísimas gracias. Déjame antes decirte que agradezco primero tu invitación y segundo que me hayas hecho esta entrevista tan diferente de la que hace todo el mundo, lo cual te prestigia, porque lo que hace diferente a uno es precisamente el dar enfoques, el dar perspectivas distintas. Eres un buen amigo, eres una buena persona y te deseo todo lo mejor. Un abrazo, amigo. Compañero, fuerte abrazo. Gracias. Élite Radio, Sevilla. ¿Eres afectado del cierre de las clínicas y dental? Nos van poniendo excusas hasta que llega un día que ya no abren más, porque estamos jugando con la salud de las personas. En Isbilex Abogados te asesoramos sobre qué tienes que hacer y te daremos soluciones. Estoy pagando 2 financiaciones sin poder, es que esto es una canallada. Infórmate en el 954 42 06 07. Que iDental no te quite tu sonrisa. Tengo una niña con 14 años, pero cuando llegué me encontré con las puertas cerradas. Hay solución con Isbilex Abogados. 954 42 06 07. Estamos en Avenida San Francisco Javier 21, segunda planta en Sevilla. El compromiso de resolver tus problemas. Casa Ruiz. Nacimos en Sevilla en 1982 y desde entonces llevamos nuestra pasión por la buena cocina y los buenos caldos a nuestros 4 establecimientos en Nervión, Sevilla Este, Calle Francos y Plaza Ruiz de Alda. El cerdo ibérico y sus derivados son nuestros protagonistas. Tenemos ganadería porcina propia, criados en los campos de Alanís de la Sierra, con certificado ibérico 100% y procesados en nuestra fábrica de Cumbres Mayores. Nuestra carta, además, se nutre de las recetas tradicionales sevillanas. Degusta nuestros grandes vinos procedentes de todas las regiones españolas, cuidados en cavas climatizados y servidos en copas adecuadas. En Casa Ruiz te sentirás como en casa. 954 22 86 24. Saludos, si me lo permite, me gustaría que me acompañaran de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde para escucharnos en un programa que os servirá de plataforma, porque vuestra participación será el motor de En Otras Palabras. En Otras Palabras, con Elena Muñoz. Y cuando tú quieras, en eliteradiosevilla.es. Bien, punto 8. Código Oculto, el mundo del misterio, de las leyendas, las investigaciones y lo desconocido en Élite Radio Sevilla. Si hay una leyenda conocida dentro de la ciudad de Sevilla, esa historia es
la que se encuentra anclada en una calle ya eterna del barrio de Santa Cruz de Sevilla. Tiene como protagonista a una joven judía que allá por el siglo XIV habitó en aquella misma calle de la Muerte, que se llamaba antaño, y que hoy nos recuerda una hornacina sobre la que pesa esta leyenda y bajo la cual encontramos un texto el cual nos recuerda que allí precisamente muere, y allí se recuerda la muerte de Susona. Dicen que Susona fue la hija, la preferida de Diego Ben Susón, un judío que era el que mandaba, el que llevaba prácticamente el poder económico de la ciudad, de su comercio. Cuando una persona durante mucho tiempo ostenta ese poder, no tarda demasiado para que quiera también ostentar un cargo político. El problema, que la Sevilla de la época era cristiana, no había pasado demasiado tiempo, solo unas décadas desde esa reconquista, y un judío nunca iba a gobernar políticamente una ciudad. Y de esa forma, Diego Ben Susón se le ocurrió una estratagema, se le ocurrió una forma de tomar el poder de la ciudad. ¿Por qué no armar un ejército, pequeño ejército de mercenarios, dispersarlos por Sevilla, un barco con armas en el puerto, y a partir de ahí tomar el poder de la ciudad? Y de esa forma cada noche conspiraban en cómo iba a ser ese golpe de estado que iban a dar en aquella vieja ciudad de Sevilla. Susona se entera de los planes de su padre y comete un error. Por aquel entonces tiene a un novio descarado o alguien que la pretendía, con intenciones más viles que la de simplemente hacerla su esposa. Y cuando aquella chica le confiesa lo que su padre estaba a punto de hacer, rápidamente lo comunicó a los alguaciles de la ciudad, que a la mañana siguiente prendieron a todos los conspiradores, los llevaron al lugar de las ejecuciones en la ciudad, que era Tablada, ese prado de San Diego que también hizo de improvisado quemadero de la Inquisición, pero que era el patíbulo habitual en el que los condenados a muertes perdían la vida. Y allí murieron colgados de la soga que delataba la infamia que habían estado a punto de cometer. Cuando Susona se dio cuenta de lo que había hecho, del gran error que había cometido, de traicionar realmente lo que realmente amaba por algo que simplemente era un castillo en el aire, corrió a la antigua mezquita de Sevilla, ya rendida a culto cristiano, y pidió confesión. No se la dieron porque, entre otras cosas, ella profesaba un culto que no era el cristiano. De esa forma, nuestra protagonista se bautiza, adquiere ese compromiso con esa nueva religión a la que iba a profesar, consigue el perdón, aunque por mucho sacerdote que te quiera perdonar, el perdón real lo tiene uno cuando se perdona a sí mismo. Y Susona no lo iba a hacer, porque, ¿saben? El remordimiento, el pesar, todo aquello que nos puede, va a ser siempre una losa pesada que se puede maquillar, pero que no se puede vencer.
y acaba dando la cara. Y de esa forma, aunque Susana obtiene el perdón, incluso ingresa dentro de un convento para sacrificarse en vida, y que ese sacrificio ayudara también a ese perdón, nunca lo consiguió. Y cuando estaba en el lecho de muerte, quiso dejar un mensaje. Cuando muriera, debían separar su cabeza del cuerpo, y como última voluntad, llevar esa cabeza decapitada al lugar donde había vivido con su padre, con Diego Ben Susón, y allí esa cabeza debía de recordar la deslealtad que había cometido hacia quien realmente se amaba. Y así se hizo, porque hubo otra época en el que la última voluntad de un moribundo era casi tan importante como lo que se pusiera a hacer en vida. Y durante 2 siglos, aquella cabeza de Susana estuvo coronando aquella puerta desde aquella hornacina en la cual nos recordaba lo realmente importante que es todo aquello que se siente en el corazón y no aquello que puede ser algo pasajero. Y así la cabeza estuvo durante tanto tiempo que a la calle se la acabó bautizando como calle de la muerte, porque una calavera siempre recordaba la muerte. Y con el paso del tiempo, si hoy pasea por el barrio de Santa Cruz, admira la siempre bella plaza de Doña Elvira, tras callejear y venir del Hospital de los Venerables, y no sabes si tirar por la calle Vida o por la antigua calle Muerte, les recomiendo que lo haga por la segunda. Hoy se llama Susana, y a media altura se va a encontrar una hornacina enrejada, bajo la cual en azulejos sevillanos hay una leyenda que nos recuerda la trágica historia de esta judía que traiciona a su padre. Son esas historias eternas de Sevilla que de alguna forma nos recuerda que hay hechos, hay sucesos, hay leyendas que van más allá de la muerte. Código Oculto, Élite Radio, 100.8 en su dial de la FM. Recuerden, estamos en Facebook Live, en directo, 12 y 11 de la noche de hoy jueves. 21 de marzo, que tienen nuestras líneas abiertas, que tienen nuestro WhatsApp abierto, 611-145-513, que tienen Instagram también abierto, Élite Radio Sevilla, que tienen nuestro Facebook, Élite Radio Sevilla, que tienen Twitter, @Élite Radio SVQ, nuestra página web, donde también nos pueden escuchar online, eliteradiosevilla.es, así como el TANAP, Élite Radio Sevilla e iVox. Y en directo hablamos ahora con nuestros 2 compañeros en nuestra particular zona élite, como son Pedro Pilar Jiménez, que sigue con ese ataque de tos que te persigue durante hace 2 semanas. No sé. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Pues aparte de la tos, bien. De todas formas, antes de empezar con el tema de esta noche, quería acordarme de tu visita por el centro, por el barrio Santa Cruz, que en esa misma plaza pequeñita donde se instaló la cabeza de la Susana también hay un árbol muy particular que también es un recuerdo de una historia de Sevilla, un recuerdo que al fin y al cabo no deja de ser, igual que la Susana, de amor y desamor, aunque en este caso pues un poco más bonito. Son de esas historias en rincones pequeños de Sevilla. Una palmera abrazado a un naranjo. Efectivamente. Que dicen que es un poco los amores y desamores de aquella judía sevillana llamada Susana. Efectivamente. Historias eternas de una ciudad eterna
Gustavo. Buenas noches. Gustavo Prieto, ¿qué tal, compañero? Pues aquí estamos otra vez encantados de que nos quedamos la semana pasada con ganas de más. Sí, porque hoy, y cambiamos absolutamente de tercio, hoy vamos a hablar de asesinos. La semana pasada lo enfocábamos a todo lo que era el perfil que tiene un asesino en serie. Y en último extremo hablábamos de algo tan interesante como Jack el Destripador. Sí. Hoy nos vamos a la vertiente más extrema, que son los asesinos en serie actuales. De todas formas, si la gente, las personas, los oyentes que nos escucharon el otro día, verán que de muchos de los asesinos que vamos a tocar ahora, el primero es famosísimo también, muchos no reúnen los perfiles que decíamos el otro día, ¿verdad? Que esos son unos cánones más o menos generales, pero por ejemplo el que está el primero de la lista también después de Jack el Destripador, Zodiac, realmente no era una persona que alimentara primero lo que veía, dijera esto lo conozco y esto es lo que es así, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Bueno, a ver, realmente no por las cartas y por lo poco que se conoce de Zodiac, yo de Zodiac realmente lo que más conozco es la película y los elegí al azar un poco. O sea, era un paranoico que un poco... Una cosa es que sí es cierto que los elegía al azar, incluso el nombre de Zodiac es porque era utilizando el tema del zodiaco y demás, pero desconocemos si conocía a las personas claro, pero los estudios que se han hecho luego, si las había visto, no las había visto. El hecho de que no se haya relacionado, es que no tiene ninguna relación las víctimas. En cualquier caso, sí es cierto. Centrémonos. Vayamos por parte, como decía Jack el Destripador. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Gustavo, cuéntame, ¿quién fue Zodiac? Y así nuestra audiencia no se nos pierde. ¿Quién fue Zodiac? El asesino del Zodiac. No se ha identificado, como hemos dicho, al asesino, pero es una... Ya sí. Bueno, es una persona que actúa entre el 68, diciembre del 68 y octubre de 1969. Sus víctimas eran normalmente parejas que estaban en lugares apartados. Buscaban un poco de intimidad. Exacto. Apartados, y bueno, pues lo que hacía era pues matar a tanto a uno como a otro, pero sí es verdad que deja a personas heridas que lo consiguen hacer una especie de retrato robot, y cuando se ha cansado de cazar, entre comillas, a estas parejas en esos lugares apartados porque están en zonas íntimas y demás, da el salto a la gran ciudad, da el salto a la urbe, asesina a un taxista. ¿Él dónde tenía el ámbito de actuación? ¿San Francisco? Exacto, San Francisco, en California. Normalmente en lugares apartados, en el campo, y da el paso, como te he dicho, a la ciudad, a San Francisco, y ahí mata a un taxista que además cambia por completo su forma de matar, mata al taxista, y además es visto por 3 chavales que estaban en una zona un poco apartada. Lo ponen en conocimiento de la policía, y la policía va inmediatamente a la zona en la que está. Se encuentran de hecho con una persona que da el perfil, y cuando van a darle el alto, por la radio que lleva la policía, dicen que están buscando una persona de color negra, una persona de color. Entonces, esa persona a la que van a parar, la dejan ir, llegan a la zona del crimen y le dicen que no, que lo que están buscando es un varón caucásico, y se dan cuenta los policías que esa persona que había dejado ir era este hombre. ¿Qué tiene de característico con todo lo que estuvimos hablando la semana pasada? Manda cartas en las cuales amenaza de que si no se publican esas cartas en los periódicos, matará a más personas. Los periódicos acceden, manda cartas que están encriptadas, y lo que hacen es a través de las armas se publican y se consiguen desencriptar, no todo, pero sí se consigue desencriptar algunos de ellos. Incluso tiene mensajes como: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Matar es la experiencia más excitante, mucho mejor que acostarse con una chica. Volvemos a lo mismo, esa de
juega con la policía, ese afán de notoriedad que quiere tener y de fama que quiere tener. Además, y lo enlazo con otro asesino en serie que igualmente utilizaba las zonas apartadas, que era el monstruo de Florencia. Además, ya lo dije la semana pasada, que es una figura que me resulta muy interesante, porque igualmente mataba a parejas jóvenes que estaban apartadas. Igualmente que hizo Zodiac, también juega con la policía. Se cumplen muchos requisitos y no estoy conforme con Pedro en que no, pero no por nada, sino porque no se sabe quién es. Ha habido... ¿No queréis debate? Dicen que en la variedad está el gusto, y hemos venido a debatir. A ver, de Zodiac lo que pasa es que se hicieron, porque claro, como no se llegó a localizar, se han hecho estudios de las víctimas, y es que no tienen ningún tipo de conexión. Pero claro, una cosa es que no tengan conexión y otra cosa es que ellos no lo conozcan. Joder, que conocía a todas las víctimas de casualidad. No es que, pero sí en la zona en la que en la zona, no estamos hablando como un asesino, que hay también asesino en serie que se llama el asesino de costa a costa, que es muy grande en Estados Unidos, como de costa a costa. Esto está ubicado en una determinada zona, que es San Francisco, Los Ángeles. Son dos poblaciones, de hecho son dos poblaciones. Las dos primeras parejas que mata son dos poblaciones que están separadas por no muchos kilómetros, poblaciones de 5.000 habitantes cada una de ellas. Es decir, yo te puedo decir que Castiblanco de los Arroyos, que es el pueblo de mis padres, tiene 5.000 habitantes y nos conocemos todo el mundo. Claro, pero que San Francisco es como... Yo recuerdo siempre... A ver, yo recuerdo siempre la broma cuando yo estudiaba en Madrid, que no tiene nada que ver evidentemente con esto, y estaba Operación Triunfo. ¿Tú conoces a Manu Tenorio? Digo, vamos a ver si somos en Sevilla casi 1 millón de personas. Insisto, estamos hablando de poblaciones donde mata, son poblaciones, las cuatro primeras pequeñas localidades. Exacto, de pequeñas. Es cierto que el taxista, además, es lo que descuadra con el resto de víctimas, es ese taxista, que no saben por qué mata a ese taxista. El resto de víctimas son todos parejas jóvenes de estas dos localidades que están en un lugar apartado, pues dando rienda suelta a su amor. Se llega a descubrir a Zodiac porque hubo una información hace un par de años en el cual un preso condenado a cadena perpetua confiesa que él era Zodiac. ¿Esa historia llegó a algún sitio? ¿Se comprobó que era él, que no era él? No sé, hasta donde yo sé, José Manuel, no se pudo comprobar que era él. De hecho, sí se estudió, se investigó durante mucho tiempo a Arthur Leigh Allen, y que finalmente fue absuelto por falta de prueba. Y ese fue, según hasta donde yo he podido mirar, quién fue la única persona que fue investigada muy seriamente. Después había un montonazo de posibles, igual que pasó con Jack el Destripador, de posibles teorías de quién puede ser el asesino, pero la verdad es que no se ha llegado a descubrir exactamente quién es. ¿Tiene parangón Jack el Destripador a lo largo de la historia de los asesinos, o por contra a Jack el Destripador le ha podido la fama y los hay incluso peores? Los hay peores, desde mi punto de vista los hay peores, y el hecho, volvemos a lo que estuvimos hablando la semana pasada, el hecho de que no se haya podido descubrir, igual que ocurre con Zodiac, igual que ocurre con el monstruo de Florencia, es lo que hace que tenga ese halo de misterio, ese cómo habrá sido, quién será, esa teoría de la conspiración de la que habla Pedro con Jack el Destripador. Quizás Jack el Destripador, quizás por ser no el primero, pero sí el más famoso, el que juega con la policía, el que te manda cartas, cosa que hace el asesino del Zodiaco, cosa que hace el monstruo de Florencia. Quizás incluso sea un poco imitadores de. No lo han cogido, no se sabe quién es, y juegan con eso. Es decir, son otros. Es que volvemos a lo mismo que pasó la semana pasada, a repasar lo que dijimos la semana pasada. Esos requisitos que se dan en los asesinos en serie, aunque no todos, pero los principales de te domino, porque además domina a las víctimas. De hecho, hay una de los asesinos del Zodiaco, una de las parejas en el cual se hace pasar por un preso que ha escapado de la cárcel. Dice, mira, solo necesito el coche, los ata
y cuando los ata dice, bueno, ¿y para el coche, para qué necesita el coche? Bueno, pues cuando lo ata es cuando le dan cuchilladas a la pareja, que de hecho uno sobrevive, que él sobrevive, ella muere, pero consigue hacer un retrato robot de Zodiac. Y exactamente igual que la primera pareja a la que mata, que son jóvenes de 16 y 17 años, que él sobrevive después de recibir 7 balas, porque va con 3 pares de pantalones, 3 pares de chalecos y una cazadora de gruesa. Y cuando no, porque Diz era la primera cita que tenía con la chica y él era de naturaleza delgada y no quería parecer un enclenque. Literalmente esas son las palabras. Y la policía achaca a ese exceso de ropa el poder haber parado o haber desviado, haber perdido fuerza las balas de Zodiac. Pedro. De todas formas, de lo que tú decías de llegar al Destripador, también yo creo que es un poco, según también el clima victoriano, que a tanto juego ha dado. Entonces, el hecho de esa niebla con la que representan la Londres típica de la eterna niebla. El hecho de que un demonio andara por entre la niebla matando a personas, siempre ha sido un poco el término romántico de la literatura, ¿no? Porque el término romántico victoriano, claro, pero el romanticismo literario además siempre ha estado rodeado de muerte, de cosas así. Entonces yo creo que ya que el Destripador reúne un poco todo, un poco es el compendio de eso, de ese Londres victoriano peligroso, con niebla, que te puedes encontrar la muerte en cualquier esquina. Y yo te voy a... Dime. Y dentro de ese Londres victoriano y dentro de ese clima, que luego podríamos engarzar directamente con lo que era la Inglaterra victoriana a nivel espiritista. Sí. Es decir, estamos hablando de ya mitad del siglo XIX. Dentro de todo ello, Pedro, ¿hasta qué punto supera a Jack el Destripador esa fama? Yo siempre, cuando hablamos de Jack el Destripador, es lo que tú dices. Yo creo que el personaje en sí ha superado el hecho de los asesinatos. Los asesinatos se le atribuyen muchos, como vimos la semana pasada, pero realmente son los 5 canónicos los que se saben que son de él. O de ellos. Los 5 oficiales, digamos. Claro, es que Jack el Destripador es más un personaje, una leyenda, un mito, que realmente es lo que pudo ser, porque es lo que te ha comentado Gustavo antes, que hay una conspiración de que se quitaran de medio ciertas personas, pero no solamente por un hombre. Es decir, que es que a lo mejor no era un asesino en serie, era vender de asesino en serie lo que era una criba de ciertas personas que por cuestiones políticas, religiosas o de otro tipo de cuestión tenían que desaparecer. El último candidato a ser Jack el Destripador, un polaco llamado Kosminski, y que apuntan a que pudiera ser ese Jack el Destripador. Sí, por cartas que dejó y demás, pero de todas formas en ese caso sí que entraríamos en el hecho de lo que decíamos antes, y lo que decíamos la semana pasada, no antes. Un asesino en serie normalmente no deja de matar, con lo cual si hubiera sido este hombre, hubiera seguido matando después donde él fue, y no sucedió. Entonces, ¿por qué en el transcurso de los meses, años, pocos meses que están en Inglaterra, sí mata y luego vuelve a su país natal, a donde esté, y deja de matar? Lo normal es que le hubiera cogido el gusto y hubiera seguido matando y hubiera seguido perfeccionando además esa forma de matar tan característica, tan propia que la Jack el Destripador. ¿Quiénes fueron Fred and Rose West? Pues fíjate que decíamos la semana pasada que normalmente los asesinos en serie son cazadores solitarios, y sin embargo esto es un matrimonio que entre 1967 y 1987 pues violan y asesinan como mínimo a 11 mujeres en Gloucester, en Inglaterra. Fueron detenidos en 1994, después de que la policía por fin consiguiera una orden de registro para su casa. Su casa se denominó de una forma que se ha denominado muchas veces, muchas casas por desgracia de estas personas, que son la casa de los horrores, porque además los asesinatos lo que empezaron a reflejar es que Fred era un maníaco sexual, un total depravado, con un claro patrón de violación, esclavitud y tortura de la víctima antes de matarla, y de hecho fíjate que de sus hijas, ayudada por su propia esposa, torturó y violó a varias y mató a 2. Una llamada anónima pues logra que la policía esté tras la pista de este matrimonio. Son juzgados y el Fred
para no ir a la cárcel, lo que hace es que se ahorca directamente. Ella sí que es condenada y termina su día en la 12 cárcel. cargos de 12 cargos de asesinato. Como poco 12 cargos, y de esos 12 cargos, ya te digo, 2 de hecho eran sus propias hijas, que él las mata, las tortura, las viola, ayudado por su esposa. Aparte José Manuel, de este asunto, ella, inicialmente, Rose West, la ponen en libertad porque dice que ella es una víctima más y que desconocía todo lo que ocurría. Es más, Fred dice que ya está al margen. Después, sin embargo, a través de las investigaciones y demás, evidentemente pues se comprueba que actuaban en pareja, que los dos eran unos asesinos en serie. ¿Quién era Arthur Shawcross? Pues es el asesino del río Genesee, en Rochester, Nueva York. El primer crimen lo hace a los 10 años, en el que, a los 10 años, a un niño de 10 años en 1972. Después viola y mata a otra niña de 8 años, como ha dicho Pedro, y como explicábamos ayer la semana pasada, seguiría matando si no lo llegan a detener. Cuando es capturado se le declara culpable de homicidio, pero es que ha matado a 14, entre niños y niñas, a 14 son sus víctimas. Pasa 14 años en prisión y después, una vez que sale, asesina brutalmente a 12 prostitutas entre 22 y 59 años. La policía logra capturarlo en la escena de su último asesinato. Ahí ya confiesa cuáles son todos sus crímenes, pero insisto, volvemos a lo mismo, si no lo detiene, sigue matando. De hecho, lo detiene, pasa una temporada en la cárcel, vuelve a salir, sale con hambre de sangre y sigue matando. O sea, con estas personas lo único que cabe es o que no vuelvan a salir de la cárcel, o como aplican en Estados Unidos, que salgan con los pies por delante. Exacto, esa cadena perpetua. Peter Sutcliffe. Pues fíjate si es famosa y larga la sombra ya del Destripador, que es el nombre del Destripador de Yorkshire. Era un sepulturero que también se fijaba, por desgracia, pues en prostitutas. Fue declarado culpable de asesinar a 13 mujeres y de intentar asesinar otras 7. Como digo, su principal objetivo pues era las prostitutas de los barrios de Leeds y de Oraford. Evidentemente, pues esto lo que hace es volver a recordar a ese mítico del Destripador y crear pues un clima de terror en el norte de Inglaterra. Es arrestado por conducir con una matrícula falsa, algo que no tiene absolutamente nada que ver con los asesinatos, pero bueno, por cuestiones y ya algunos indicios que había, pues se le empieza también a preguntar por estos asesinatos. Confiesa, luego en juicio se declara no culpable, seguro que su abogado le diría tú hazlo así, pero fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. El tema es que luego en la cárcel él no empieza a sentirse bien, se le envía a un hospital mental de máxima seguridad y luego con 71 años es llevado a urgencia después de un ataque del corazón y fue llevado nuevamente a la prisión para ya morir allí. Aquí, como ha dicho Pedro, José Manuel lo detiene por tener unas placas falsas de matrícula. Y en el momento en el que está en el coche, porque él está en el coche con una prostituta a la que pretendía asesinar, él consigue deshacerse de las herramientas que llevaba para matarla, dejándola, cuando sale del coche las deja caer, no se da cuenta la policía, y cuando lo llevan a la comisaría para interrogarlo y demás, se dan cuenta que hay un retrato robot y están viendo a este individuo, están viendo el retrato, y la policía no se llega a dar. Los dos policías que lo han detenido dicen, no puede ser verdad que sea él. Que hayamos tenido tanta suerte esta noche. Pues después de un interrogatorio que dura 16 horas, termina confesando. Además, las 16 horas de preguntas no es sobre esas placas dobladas del coche, que podría ser un coche robado, sino que empiezan a preguntarle directamente por los asesinatos, hasta que termina confesando. Y es la suerte que tiene la policía o la mala suerte que tiene él, de que porque tenía las placas dobladas, lo detienen precisamente por eso, justo antes de matar a la otra prostituta. Hablamos antes por otras cuestiones de serendipia y casualidades, por suerte también se han estado ciertas casualidades en cuestiones de policía, y mira,
Y de Peter Swicklife, ¿quién fue Ricard Ramírez? Ricard Ramírez fue un asesino estadounidense, otra vez en Estados Unidos, estamos viendo casi todos son en Estados Unidos, además adorador de Satanás, que aterrorizó Los Ángeles entre el 84 y el 85 y fue apodado el acosador nocturno. Él le gustaba salir de caza, entre comillas, acompañado por un Walkman, y él lo que hacía era irrumpir en las casas de sus víctimas, torturarlas, acuchillarlas, violarlas y finalmente asesinarlas. 14 víctimas fueron las que tiene a sus espaldas. Y de aquí, a diferencia de lo que hemos hablado antes, no seguía un patrón fijo. Aquí sí es verdad que simplemente al azar. Desde una joven de corta edad hasta un matrimonio de 70 años, que es la pareja que tuvo la desgracia de sufrir a este hombre. Es capturado en 1985 y condenado a muerte. Permaneció en el corredor de la muerte 23 años, que eso es otra, hasta que falleció en 2013 a la edad de 53 años. De hecho, en la cárcel se llegó a casar con una periodista. Era tal la fijación que suelen crear este tipo de personajes, ya no solo por temas de satanismo como los que no, pero igual que le pasaba al asesino al de la familia, al que Charles Mason, que tienen ese halo para determinadas personas. Pues este hombre igualmente consiguió enamorar. Hay quien los encuentra carismáticos. Sí. De hecho, hoy en día sigue pasando que los grandes asesinos, no solo en serie, sino que hay muchos criminales que tienen miles y miles de cartas de fan que le llegan a las cárceles. Y no solamente tenemos casos. Sí. El asesino de la katana. Sí, por ejemplo. Uh-huh. Pues aquí una editora independiente, Dorin Lloyd, pues se enamoró de él y se casó con él. Pedro, te vas a ir ahora con uno de los pesos pesados en cuestión de asesinos en serie. ¿Con quién? Pues con Jeffrey Dahmer, que a los que les gusta el cine quizá vean paralelismo con uno de los asesinos en serie también más famosos de la historia del cine. Fue ganado con un Oscar por su papel, porque a este hombre se le conoce como el carnicero de Milwaukee. Quizás sea uno de los más sanguinarios que haya de los asesinos en serie que hay en Estados Unidos. ¿Qué hizo este señor, el asesino? Realmente no son tantas las víctimas, porque hay también estuvimos mirando por víctimas y hay algunos que llegan a los 200 y a los 200 y pico cadáveres. Este hombre solamente mata a 17 personas en solamente. Hombre, a ver, solamente, Gustavo. Hombre, a ver, para lo que hay por ahí no es tanto, pero realmente es uno de los más famosos, porque sí que es verdad que era, como te digo, muy sanguinario, porque los violaba, los asesinaba y los descuartizaba. También hablamos el otro día, normalmente se quedaban con recuerdos en plan... este era necrófilo, ¿no? Este era necrófilo, efectivamente. Es decir, mantenía relaciones con el también cadáver. Después de muerto mantenía relaciones, luego además los descuartizaba, se comía partes de sus víctimas, los desmembraba, y ya te digo, era un completo lo que hacía con los cadáveres. Fue capturado después de que una de sus víctimas lograra aplacarlo un poco, escaparse y alertar a la policía. Fue condenado en 1992 a 15 condenas perpetuas por los 15 asesinatos que se le pudieron atribuir, pero el karma, llámalo karma si quieres, a los 2 años de la estancia en la cárcel, pues fue golpeado hasta la muerte por uno de los compañeros de celda en el Correccional de Columbia, allá por el 1994, cuando él tenía 34 años. Estamos viendo que algunos de ellos son relativamente jóvenes, 34 años, 53 años. Ten en cuenta también que decíamos que normalmente vienen de infancias bastante desestructuradas, con lo cual es lo típico que se ve de los niños rebeldes que empieza a clavarle una chincheta a una mosca, de la mosca pasa a la mariposa, de la mariposa pasa al gato, del gato va siempre subiendo en la escala hasta que llega a decir, ¿por qué no? De hecho hay como ha dicho Pedro, un asesino en serie que no lo traemos aquí porque es un niño, que es el Petit Orejudo argentino, que un encanto de niño. Que empieza, como ha dicho Pedro, simplemente su primera víctima es un caballo para saber qué es lo que siente el caballo. Y mata a un caballo. Y de ahí empieza a matar a niños y empieza con 5 años.
¿A cuánta gente mata? El Petit Orejudo mata a 8 víctimas, 8 niños, y el último... ¿Con qué edad lo capturan? Con 14 años, perdón. ¿Qué condena le cae? No, que murió en la cárcel. Murió además, murió matado por sus compañeros, porque lo primero que hace cuando llega a la cárcel... Lo asesinan los compañeros. Sí, porque tienen un gato como mascota, y él lo que hace es tirar al gato una candela. Y eso pues le sienta mal a los presos y lo matan. Y la última víctima, la verdad es que lo que hicimos en el programa amigo de Al Filo de lo Real, en el cual la última víctima, que es un niño de 5 años que quiere saber qué se siente, y le clava una puntilla en la sien, y después va al tanatorio para ver si el niño está muerto. Y no solamente para ver si el niño está muerto, creo que recuerdo también que para ver qué sentían los familiares por cómo había muerto, porque la puntilla no se la clava de un golpe. Sí, la puntilla la va dando poco a poco para ver cómo el niño poco a poco va muriendo y cómo va sufriendo ese niño y cómo él... Claro, es curioso porque además todos dicen, o lo típico que dicen todos los asesinos, no, es que yo quería ver qué sentías. No, tú querías ver qué sentías tú al matar. Claro. Tú no puedes saber lo que siente ese niño donde tú estás clavando la puntilla, pero es que eso, el Petit Orejudo empieza con 5 años, con lo cual por eso son normalmente tan jóvenes, porque ellos van perfeccionando su técnica y cada vez quieren más. También los cogen muchas veces muy jóvenes, porque como a medida que van perfeccionando su técnica van teniendo menos capacidades o menos fallos, a menos fallos es más difícil cogerlos. Por eso muchos lo cogen pronto. Pues los que, de hecho, ya te digo, los que no han cogido nunca, los que cogen mayores, a lo mejor hay muchos que arrastran a las espaldas. Pues de hecho, digo, 17 no es mucho, pero es que hay casos de asesinos en serie con casi 300 cadáveres. Ahora vamos a tocar algunos de ellos. El siguiente es Dennis Nielsen, Gustavo. Pues este sería el Jeffrey Dahmer británico. Él era homosexual. Para Pedro no será mucho, eran 15 víctimas, si 17 era poco, pues 15 son, poquísimo. Y lo que hacía era pues matar igualmente a homosexuales en Londres entre 1978 y 1983. Igual que hizo Jeffrey Dahmer, él diseccionaba a sus víctimas. ¿Y cómo lo coge la policía? Porque después de matar a 15 hombres, diseccionarlos, algunos los quemaba y otros los tiraba por el retrete. Entonces, al encontrar restos humanos en las cañerías, la policía empezó a investigar, y finalmente detuvieron a Nielsen, que fue declarado culpable en 1983 y condenado a cadena perpetua. A día de hoy sigue encarcelado en una prisión de máxima seguridad de Full Sutton, en Yorkshire, y sin posibilidad de salir a la vida. En estos países, a Dios gracias, existe la cadena perpetua, ¿verdad? Yo estoy a favor de la cadena perpetua en determinadas ocasiones, y esto es uno de ellos. Pedro, Ted Bundy. Ted Bundy quizás sea uno de los pesos pesados de los asesinos en serie. No ya en sí por Ted Bundy, sino por la cantidad de referencias tanto cinematográficas como literarias que ha tenido. ¿Qué hizo este señor por la historia de la crónica negra, para figurar aquí? Pues era un asesino en serie, como estamos viendo, y violador. No solamente asesino en serie, con lo cual viola. Aquí también. Muchos son asesinos en serie, pero también parece que hay una atracción sexual hacia la víctima. Sí, además, si te fijas, normalmente, por desgracia, son hombres depredadores que también lo que les llaman es el deseo sexual. Y si no consigue matar a la víctima, también como Ted Bundy, es que era un violador que luego sí podía llevar más allá sus deseos, ¿no? También decíamos eso, que son fantasías que tú vas montando en la cabeza, y las fantasías muchas veces, por desgracia, como vienen también de muchas personas que han sido abusadas sexualmente cuando chicos, pues tienen una mente totalmente depravada en cuanto al sexo. Ted Bundy, en la década de los 70 secuestra numerosas mujeres y niñas. Lo normal es que se acercaba a las personas, a las víctimas, en un lugar público, las seducía, las llevaba a un lugar apartado, las agredía sexualmente y las mataba. Y luego la característica que tenía Ted Bundy es que las decapitaba y se llevaba las cabezas a su casa. De hecho, cuando llegan a su casa tiene 12 cabezas allí, que son los 12 cadáveres que le pueden atribuir. ¿No puede decir que no fue él?
Hombre, como puedes decir, puedo decirlo, porque era bastante complicado. Es que, a ver, que ten en cuenta que te encuentras Si hay colillas que ha fumado. Sí, la policía no es tonta, pero es que luego te encuentras cada declaración que tú dices, en fin. Por eso te lo preguntaba, porque claro, hay asesinos que aunque encontrando el cadáver en su casa han dicho, no, yo no he sido, yo que estaba en la cama el cadáver. Yo por suerte lo que llevo son accidentes de tráfico, pero te encuentras cada declaración en la autopsia y dice, ¿en serio? En fin, pero me imagino que cualquier cosa es posible, ¿no? Lo gracioso de este Ted Bundy es que una vez detenido se logra escapar de la policía 2 veces y cometen estas 2 escapadas 3 asesinatos más. Ya por fin lo cogen, lo condenan por los múltiples asesinatos, lo sentencian a muerte y lo ejecutan a la silla eléctrica en 1989 y tenía 42 años. También, como vemos, la media de edad es bastante bajita. 42 años, la verdad es que sí. La verdad es que llama la atención porque vamos a ver el siguiente. Nos vamos a Rusia a conocer mejor a un señor que se llamaba Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo, damos el salto a otro continente, nos venimos ahora a Europa y se trata de un también conocido como el carnicero de Rostov. Él cometía los asaltos sexuales igual que Ted Bundy, asesinato, mutilación, y asesinó al menos a 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. La policía fija el objetivo de Andrei, finalmente lo consigue vincular a los asesinatos, lo arresta y confiesa haber cometido 56 asesinatos. Es juzgado porque solo han podido juzgarlo por 53, no por los 56. En 1992 es cuando lo juzgan, y de hecho las familiares de las víctimas lo que piden es que lo dejen en libertad, pero que lo dejen en libertad para matarlo a ellos. Finalmente es condenado a muerte y ejecutado por un pelotón de fusilamiento en febrero de 1994 a la edad de 57 Hay años. una película que habla de un asesino en serie. Quizás Pedro, que es nuestro cinéfilo de aquí, no sé si es El Niño 44, sí, que es de Gary Oldman, creo, la película. No la he visto, pero creo que sí es de Gary Oldman. Que es magnífica. Te retrata un poco, no sé si se basa en la vida de Andrei Chikatilo. Creo que no, porque más o menos la época creo que es un poco anterior, por lo menos la que retrata la película. Pero permitidme que le llame El Niño 44, si no uno de mis compañeros que lo localice en internet, porque es una película que realmente merece la pena. Fijaos que estoy viendo el dossier que me habéis traído, que es amplio, bien documentado, de asesinos en serie, el cual pues estamos un poco saltando de unos a otros. No te falta a uno de ellos, al estrangulador de Boston. Lo he hecho en falta. Lo he hecho en falta y me habéis traído una granada representación de lo que son los asesinos en serie, pero noto también en falta El estrangulador de Boston, que hay una película de Tony Curtis que lo retrataba también bastante bien. Lo que pasa es que El estrangulador de Boston tiene una particularidad, porque es un asesino en serie, evidentemente, pero él realmente tiene una patología porque tenía personalidad múltiple, con lo cual él realmente no era un asesino en serie como tal, porque se desdoblaba su personalidad. No recordaba, y de hecho además no lo pudieron condenar, creo recordar, por eso, porque es que él no era consciente de que mataba. Es decir, fue uno de los primeros casos, creo recordar, en el que se diagnostica esta personalidad múltiple, y una de sus personalidades era el asesino. Pero él era un padre de familia ejemplar que para nada recordaba lo que había hecho. Lo que estaba yo buscando es, porque la siguiente de la que vamos a hablar es a Elaine Wuornos. Tiene una película magnífica, Monster, en la que Charlize Theron, una sudafricana, está desconocida, completamente, una caracterización tremenda, y un Oscar, papel tremendo de hecho, pero que es curioso porque casi todos los asesinos que estamos viendo son hombres con apetito sexual hacia mujer, y esta lo que hacía era matar hombres porque en su infancia había sido abusada sexualmente. Cuéntanos su historia y la conocemos un poco mejor. Fue, como te digo, una asesina en serie que mata a 7 hombres, quizá sea la primera asesina en serie mujer de los Estados Unidos,
fue condenada por 6 de los asesinatos y fue sentenciada a muerte mediante inyección letal. Como te digo... ¿Tan feroz era como retrata la película? Sí, pero es que ella tiene una infancia bastante complicada, porque ella tiene un trauma infantil. Claro, es que ella había sido torturada por su padre, porque su padre era un pedófilo psicópata que estaba en la cárcel mientras que ella nace, porque además su padre, en principio puede ser que abusara también de su madre para tenerla a ella, y cuando sale fue criada por sus abuelos, pero resulta que es que el abuelo también, por desgracia, abusa sexualmente de ella. Se queda embarazada, de hecho, como resultado de una violación cuando solamente tiene 14 años. Su abuelo, en un alarde de crueldad, no solamente se apiada de ella, sino que encima la echa de su casa y no tiene más remedio pues que, por desgracia, ganarse la vida como prostituta, con lo cual fue nuevamente maltratada por los hombres. El odio... Es una versión evidente. El odio, evidentemente, hacia el hombre fue creciendo poco a poco, porque es que empieza... O sea, es que desde su gestación ya fue víctima de un abuso por parte de un hombre, su padre, su abuelo, sus clientes. Empieza a robar, y cuando tuvo la oportunidad de matar a uno de estos hombres que la maltrataba, pues lo mata. Y poco a poco, pues me imagino, sería una forma de cobrar su venganza frente a este género que le había maltratado tanto, y llega hasta 7 hasta que es, pues como te digo, acusada, condenada a inyección letal, y tuvo lugar en 2002 cuando tenía 46 años. Se me viene a la cabeza, José Manuel, se me viene a la cabeza cuando he dicho de que fue violada por su padre, por su abuelo, el de las dos niñas, como eran Maribel y Beth, que Maribel, una niña inglesa que con 10 años mató a 2 niños, fue detenida, y si no hubiese sido detenida posiblemente hubiese seguido, y era por lo mismo. Es decir, en su infancia su madre era la prostituta y vendió la virginidad de esta niña con 4 años, fue violada a partir de 4 años, y Beth exactamente igual. Es decir, había sido violada por su padre, es decir, la persona que supuestamente la tiene que coger. ¿Ustedes que sois abogados? Pregunta complicada, ¿tiene un niño asesino que ser juzgado y cumplir las mismas leyes que un adulto? Hombre, con la ley en la mano no. Ahora lo que hay que ver es si estamos conformes o estamos de acuerdo con esa ley. Porque partiendo de la base de que el niño no tiene responsabilidad penal. Pero desde mi punto de vista... Tiene ese niño que entrar en un correccional, salir, tener libertad, y a lo mejor ha cometido 4 o 5 asesinatos. Desde mi punto de vista, es que el Código Penal español es, según lo creo yo, y vamos a entrar ya en una temática un poco jurídica. Yo creo que el Código Penal español, es decir, que está orientada a la reinserción. Claro. Cuando la reinserción no es posible, al estar orientada a la reinserción lo van a poner en la calle. Entonces lo que habría que cambiar primero es el Código Penal español. Es que ese es el problema del Código Penal español, eso lo hablamos muchas veces, y en el juzgado se habla mucho, y por otras cuestiones y demás. Es que la cárcel tiene una función reinsertadora y reeducacional. Entonces, hay delitos que sí deben ir a la cárcel porque se pueden reeducar. De hecho, un niño, de esas 2 niñas que habla Gustavo, creo recordar del programa de Alfilo Real, sí, que una consigue reinsertarse en la sociedad. Y de hecho ha ganado premios porque se dedica a cuidar de los demás, es enfermera. Entonces, si tú coges a un niño con 5 años que sus demoníacos padres, porque no pueden decirse de otra forma, lo agreden sexualmente, le pegan, le hacen cualquier tipo de vejación, es que ese niño es lo que ha visto. O sea, es que hay una cosa que se dice siempre, es una máxima, que los niños repiten en lo que ven en casa. Para ellos es lo normal. Entonces, si tú a ese niño con una edad temprana, que no sabe realmente lo que está haciendo porque él piensa que es normal, lo consigues reinsertar o reeducar, no puede tener la misma pena que una persona de 27 años, que sabe perfectamente lo que está haciendo. Aquí, hablando de eso, por ejemplo, hubo un caso hace muchos años que yo conocí a una de las personas que estaba encausada porque daba clases en Derecho, y me dio muchísima pena verlo, que es el caso Arni. Tú no me puedes decir que un niño de 16 años no sabe lo que estaba haciendo allí. No, que son menores.
No, mire usted, yo no voy a entrar, no voy a juzgar si es mejor o peor la forma de ganarse la vida, pero ellos sabían lo que iban perfectamente y se estaban ganando la vida. Lícita, ilícitamente, moral, amoralmente. Ahora, condenar a una persona y lincharla socialmente porque estaba teniendo relaciones consentidas, pagadas, con un tío de 17 años que sabe perfectamente lo que está haciendo, a ese tío sí hay que juzgarlo como una persona mayor, porque sabe lo que está haciendo. Entonces, no es la edad, es el conocimiento que tú tengas de lo que estás haciendo. Perfecto. Habéis explicado, creo, de una forma bastante gráfica. Mira, tú nos vamos mañana, la que nos va a caer. Y bastante, ¿no? La verdad es que habéis arrojado luz sobre esto, que es importante, porque muchas personas posiblemente nos están escuchando, y más en esta cadena que está tan ligada al mundo del derecho como Silvilex, si ¿verdad? tú quieres, otro día hablamos de esto, que no hay que preparar tanto, que nos puedes lanzar preguntas y te la contestamos como mejor podamos. Eso sería motivo de un programa de una temática absolutamente diferente a esta. Gustavo, Pedro Alonso López. ¿Quién era este señor? Vamos a ir con uno de los que le gusta a Pedro. Pues es un asesino en serie colombiano acusado de violar y matar a 300 niñas. Como hemos dicho, desde que 17... Por favor, aclara eso de que me gusta a mí, por favor. Me refiero a que, como has dicho, que 17 no es mucho, demás, a eso me refiero. Hombre, a ver, no es mucho viendo lo que se mueve por ahí. Es apodado el monstruo de los Andes. Él lo que hacía era traer a las niñas a una zona boscosa, las torturaba, las violaba y las asesinaba. De hecho, en el momento en que la policía lo detiene y demás, él confiesa haber matado a 300 niñas. La policía no lo cree, esto está loco, no, eso es mentira, pero mira por donde se producen unas inundaciones, y en esas inundaciones algo de lo que se inunda es una fosa común y empiezan a salir restos de niñas, y eran las 300 niñas que este hombre había matado. Y vamos, simplemente el hecho de que haya sido quizás entre Colombia y Ecuador, que es una zona quizás que no tenga la repercusión que puede tener en Europa, ni en un momento dado la protección legal, ¿eh? Ni la protección legal. De hecho, este hombre a día de hoy está en la calle, porque lo que estuvo fueron 14 años en la cárcel, y a día de hoy que está libre. Sí, está libre, en paradero desconocido. Después de matar a 300 niñas, eso es peor. Está libre. Exacto. Y en paradero desconocido. No, igual algún familiar de una de las 300 niñas, ojalá, pues ha hecho lo que debía. Ojalá. Básicamente. David Berkowitz. Pues este no es de los que me gusta a mí, nada más que me mató 7. Solamente... Estamos hablando de una cosa muy seria. No, ya. Fue declarado, fue acusado solamente de matar a 6 personas, pero él pasa a la fama como hijo de Sam, o 44 caliber killer, porque él se elegía un revólver Bulldog del calibre 44 para disparar a sus víctimas, ¿no? Quizá lo más curioso por lo que este hombre pasa a la fama es porque con él se inicia una persecución, quizá la persecución más famosa de Nueva York para capturar a un asesino en serie, pero es que él juega con la policía durante muchísimo tiempo, le manda cartas para burlarse de ellos, les dice que son incapaces de cazarlo, se burla de ellos, y la prensa sensacionalista lo que hace, pues lo que suele pasar con estos casos, que empieza a engrandecerlo. Entonces un poco él goza de una celebridad, y esa celebridad lo que hacía era que, como era célebre, como era famoso, más jugaba con la policía, más gente mataba, más cosas hacía. Era un poco Pero este tipo de individuos, sobre todo hay algo que destaca, que son muy inteligentes. Sí, eso lo veíamos el otro día, porque además para tener en jaque a la policía de Nueva York, escaparse varias veces de ellos casi en extremis y jugar con ellos a ese juego de gato y el ratón, es evidente que la policía tiene personas muy preparadas, muy capaces para esto, y él jugaba con todos. Ya te digo, se escapa en casi 6-7 ocasiones, cuando prácticamente creen que lo tienen completamente acorralado, él se escapa por alguna vía. Igual, estas personas tienen en cuenta que todo su foco de atención, todo su vida es
tendente a planificar algo. Ellos están continuamente planificando. Y cuando la primera vez te falla algo, la siguiente no fallan en eso. Son cada vez más perfeccionistas. Por eso te decía antes que a más víctimas más difícil de cogerlo porque van perfeccionando. A este hombre fue por fin arrestado en 1978 y está ahora mismo en Ática y es condenado a 6 cadenas perpetuas. De todos los asesinos que hemos visto, muy rápidamente, Gustavo, Pedro, para vosotros, ¿quién ha sido el más sanguinario? Hombre, si es por número y por el destino o sea, quién era su objetivo, este último monstruo de los Andes a mí me parece brutal. ¿Y tú, Pedro? A mí el que he dicho, el del petiso, pero por la crueldad que puede encerrar un niño. Es duro, sí. Porque además este sí que sabía lo que hacía. Es decir, este, a pesar de su infancia, este sabía perfectamente lo que hacía. Además fue poco a poco avanzando en mariposa, gato, caballo, niña, niño. Él era un verdadero demonio. Es interesante por conocer la historia, porque la verdad es que cuando lo tratamos en el filo de lo real, y además fue una pieza que preparé, me quedé impactado. Porque además era de niño demoníaco, y este era un verdadero demonio. O sea, era la reencarnación del mal. Pues, compañero, a ti te voy a regalar unas esposas, Gustavo, por si ves a un asesino en serie lo detienes. Pedro, un silbato por si te encuentras con Jack el Destripador y la carraca, lo tocas. Y la semana que viene tenemos investigación, pero para la siguiente, en la que estemos, os voy a invitar a que me hagáis un ranking de encuentros ufológicos ovnis que haya habido en el mundo a lo largo de la historia. Los más impactantes, los más sensacionalistas, dentro de una veracidad que tengan, ¿de acuerdo? Perfecto. Compañeros, muchísimas gracias, magnífico trabajo. Y a vosotros, amigos oyentes de Código Oculto, os vamos a ir dejando. Van a dar casi ya la 1 de la madrugada de hoy, 21 de marzo del año 2019. Apenas estamos a 30 segundos. Y este Código Oculto cierra por hoy. Pero mañana, en el programa de Eduardo Rojas de la mañana, tendremos esa pequeña sección del Código Oculto Express, en el que tocamos siempre un misterio de Sevilla. Como siempre, hemos tenido un programa cargado de contenidos, de emociones, de palabras y de misterios. Y será la próxima semana con una investigación en directo, en vivo, cuando prosiga este Código Oculto especial que hacemos aquí, en Élite Radio. Hasta la semana que viene. Es la 1.